Buenas noches, comenzamos entonces nuestra clase de hoy sobre instrucción de programación de los controladores lógico programables, que como habíamos visto, entonces son computadores dedicados para programar en entornos de servicio a las industrias y a las propias industrias de servicio, ¿eh? Recapitulando un poco lo que vinimos dando hasta ahora y por qué estamos en este punto, ¿verdad? Habíamos estudiado, habíamos repasado todo lo que eran los actuadores hidráulicos, neumáticos, eléctricos, ¿sí? Para, eh, habíamos visto justamente que el elemento que nos iba a servir a nosotros para controlar estos circuitos neumáticos, hidráulicos, eléctricos o mixtos, iba a ser un elemento como esta válvula de control direccional, ¿sí? Donde el PLC justamente va a excitar una bobina, ¿sí? Y la bobina, recuérdense entonces, la bobina es la que va a indicar, por ejemplo, en este caso que este cilindro va a inyectar en una otra dirección aire comprimido en este caso, ¿sí? Para que, por ejemplo, si inyectaba del lado derecho, ¿sí? Entonces esto se producía el retroceso, y si inyectaba aire comprimido del lado izquierdo, entonces se producía la extensión de este cilindro neumático, ¿sí? ¿Y cómo se hacía todo ese control? Y acá en la válvula direccional. Y la válvula direccional, entonces justamente está conectada a un PLC que tiene que excita, la señal del PLC excita a la bobina, ¿sí? Y la bobina entonces realiza la tarea, ¿sí? Esto era lo que habíamos visto entonces, ¿sí? Eh, esta bobina, ¿sí? Que tenía este carrete que controlaba la dirección, eh, pro, podía producir que ingrese el aire en una u otra dirección y con eso controlar el movimiento de nuestro cilindro, ¿sí? Entonces, ¿cómo eso se producía? Recibía del PLC una señal, entonces, eléctrica que excita a la bobina, y la bobina entonces podía producir el desplazamiento y el retroceso se producía con un muelle o resorte, ¿sí? Entonces, eh, el control de nuestro circuito neumático en este caso, pero aplicaría también a un circuito hidráulico o a un circuito eléctrico o mixto, entonces pasa por programar nuestro PLC, ¿sí? Entonces, pero la programación del PLC se basa en la lógica digital. Por eso, acá tenemos un ejemplo de una pequeña programación de nuestro PLC, ¿sí? Que vamos a ir explicando enseguida los elementos de esa programación, ¿sí? Nosotros tuvimos que estudiar la lógica digital porque justamente el PLC es un computador digital, ¿sí? Entonces, tuvimos que estudiar todas las puertas lógicas, ¿sí? Y en la clase anterior vimos el tema del mapa de Carnot que nos permitía, cuando yo tenía un circuito bastante complicado, ¿sí? De 4 o 5 entradas, reducirlo bastante a ese circuito por medio de las técnicas de Carnot. Entonces, desde un punto de vista conceptual, yo voy a tratar primeramente de conocer las salidas que tiene que tener ese circuito, reducir la circuitería utilizando las técnicas del mapa de Carnot, ¿verdad? El producto de sumas o la suma de productos, ¿sí? Max Term y Min Term, y el tema del mapa de Carnot para reducir, ¿sí? Lo más posible el circuito. Y una vez que reduje ese circuito desde un punto de vista eh, de la lógica digital, voy a programar mi PLC, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto la puerta OR, ¿sí? Habíamos visto que eran dos contactos, ¿verdad? Que debían cerrarse ambos
o uno de ellos, aunque uno de ellos se cierre, ya se encendía mi lámpara, ¿sí? Y en este caso, lo que se va a encender es la bobina, se va a enviar la señal a la bobina, justamente a la bobina que va a controlar mi circuito neumático. Entonces, esto que está aquí es la bobina que está recibiendo una excitación de mi circuito. ¿Y en base a qué? En base a las entradas, ¿sí? En base a estas entradas, que en este caso son contactos, entonces yo voy a controlar esta bobina, ¿sí? Acá hago la carga, ¿sí? De mi entrada, ¿sí? Y esta entrada se guarda en la memoria de mi PLC, ¿sí? Y sobre esa memoria, sobre esta entrada, y sub 5, que se guarda en memoria, en la siguiente instrucción se aplica un OR, ¿sí? Lógicamente con la entrada que está sobre I sub 04, ¿sí? Entonces hago, acá ya estoy viendo cómo está funcionando mi PLC, cómo lo voy programando. Entonces, cargo el PLC con una entrada, ¿sí? En la siguiente instrucción, la instrucción número 2, le doy que aplique un OR con la entrada ISO 04, ¿sí? Y en la instrucción número 3, eso me va a llevar a activar la bobina. Y al activar la bobina, en realidad, está representando mi control sobre una válvula direccional, por ejemplo, neumática eléctrica, ¿verdad? O una propia bobina, ¿verdad? Que me puede servir en un circuito eléctrico, ¿sí? O de manera indirecta, mi control sobre vía las válvulas neumáticas o las válvulas hidráulicas. Al controlar la bobina, yo estoy controlando que esté ingresando, en el caso neumático, aire comprimido en un sentido o en el otro, en el caso hidráulico, aceite probablemente, ¿sí? En algún sentido o el otro que se dirige a mi actuador. Mi actuador, como habíamos visto en las clases previas, puede ser un cilindro neumático o un cilindro eléctrico o un cilindro hidráulico, podría ser motores, tanto eléctricos, hidráulicos, neumáticos, todo eso vimos entonces. Entonces, todo lo que vimos hasta ahora y la lógica digital era necesario para comprender cómo voy a estar programando mi controlador lógico programable, ¿sí? Entonces, lo primero, las instrucciones entonces están temporizadas. Acá están en un orden, ¿sí? Y se guardan esas instrucciones en ese orden. 1, 2, 3, ¿sí? Por una simplicidad no se puso en este gráfico. Pero entonces lo que yo hago es, esta primera entrada, ¿sí? Guardo en memoria y con esa entrada, ¿sí? A la memoria del PLC se le conoce como acumulador. Entonces, cuando ustedes ven los folletos, ¿sí? Yo les dejo un folleto ahí para que vean dentro del archivo que tienen. Entonces, es muy importante que lean ese folleto. Ese folleto es más extenso. Vamos a tratar de desarrollar en esta clase y en la siguiente las principales instrucciones y circuitos que están en ese folleto, que es bastante didáctico. Yo les invito a que lean todo, ¿sí? En total tiene como 170 páginas, pero la mayoría de ellos son instrucciones, entonces es de fácil lectura, ¿sí? Ustedes como técnicos tienen que conocer eso, ¿sí? Entonces, básicamente, se va a cargar el PLC, se guarda en la memoria del PLC que se llama acumulador, que es la primera entrada. Luego, aplico un OR, ¿sí? Sobre la segunda entrada. Como se acuerdan de la clase anterior, si no se acuerdan, pueden mirar el video, ¿sí? La puerta OR me daba una salida 1, como habíamos visto aquí. La puerta OR me da un 1 cuando una de sus dos entradas era 1 o ambas eran 1, ya me da un 1, ¿sí? Me da un 0 solamente cuando ambas entradas eran 0, ¿sí? Entonces, esta es la puerta OR. Y yo estoy aplicando entonces en mi PLC, estoy inscribiendo las instrucciones. Cargar con la primera puerta, ¿sí? Luego, aplicar un OR respecto a la segunda puerta, ¿sí? Con el contenido que está en el acumulador. Y luego
voy a excitar esta bobina y esta es mi señal de salida de mi PLC. IO quiere decir señales de entrada a mi PLC. Estas dos son señales de entrada a mi PLC. Y QO son señales de salida, ¿sí? Si no se recuerdan la circuitería del PLC, vayan al video donde estuvimos viendo y también al material que tienen sobre PLC y ahí van a ver el hecho de que tenía yo mis señales de entrada y salida, que eran sensores y actuadores. Entonces acá, por ejemplo, tengo dos contactos, ¿verdad? Acá son contactos normalmente abiertos, ¿sí? Y estos dos contactos normalmente abiertos, entonces hago un OR entre uno de ellos y así de esta manera entonces el OR aplica sobre lo que tengo en el acumulador que está en la primera instrucción y la siguiente entrada y sub 04 y quito entonces como una señal de salida para mi bobina y la bobina entonces está representando a un control direccional, por ejemplo, sobre un circuito neumático, hidráulico u eléctrico o mixto, ¿sí? Entonces, vamos conociendo entonces cómo es la estructura de la programación, ¿sí? Lo que estamos viendo se llama lenguaje de lista de instrucción, o IL, ¿sí? IL entonces es una forma de programar los PLC, ¿sí? La forma, por así decirlo, más general. También se puede utilizar otros métodos gráficos y GraphSet, que son otras técnicas para programar los PLC, ¿sí? Nosotros vamos a hablar en algún momento de GraphSet y de los métodos gráficos, pero vamos a mencionarlos, vamos a concentrarnos en tratar de aprender por lo menos la parte básica de las instrucciones, ¿sí? Y vamos a ver algunas cositas más, también algunos circuitos. Vamos a estar mirando cómo programar nuestro PLC, ¿sí? Así que si ustedes quieren tener un conocimiento más profundo, yo les invito a que lean completamente las veces que sean necesarios el material que les estoy dejando, ¿sí? Dentro voy a estar levantando a la plataforma de la clase virtual, ¿sí? Entonces, y vean los videos que estamos preparando en nuestras clases, ¿sí? Entonces, acá tenemos el código de estructura, ¿sí? Acá está el código dentro de mi PLC que se van, como habíamos visto, se están numerando, ¿sí? Acá se van numerando y se van realizando las operaciones, ¿sí? Este es el código de instrucción y este es el tipo de operando, ¿sí? Normalmente se pueden tener los PLC admiten 1000 instrucciones, inclusive puede haber PLC que admitan mayor cantidad de instrucciones, ¿sí? Entonces, el operando se trata de un bit o palabra. Vamos a ver que hay diferentes tipos de operando, diferentes tipos de bit, ¿sí? Entonces, el programa en lenguaje en lista o IL, ¿sí? Es una serie de expresiones lógicas escrita en forma de secuencias de instrucciones booleanas, ¿sí? Entonces, cada instrucción está operando sobre un operador explícito e implícito, ¿sí? Acá, por ejemplo, cuando yo hago, por ejemplo, es un operador explícito, ¿sí? LD. Ahora, en mi siguiente instrucción, AND, uno de los operadores es implícito. El operador implícito es I sub 01, que el AND se va a hacer entre esta puerta, o sea, entre esta entrada y esta entrada, ¿sí? Entonces tengo un operador, ¿sí? Que actúa sobre un operando. El operador es la puerta AND, ¿sí? Está operando entre esto que va a ser para él implícito y esto que va a ser explícito para él, ¿sí? Entonces, es lo que me dice acá, ¿sí? La operación AND ejecutará una AND lógica entre el contenido del acumulador, que está aquí, y la entrada I sub 2, ¿sí?
y va a reemplazar eso, va a tirar sobre esto que representa a la bobina, va a tirar por la salida, ¿ok? Entonces va siendo secuenciado. Entonces yo tengo el operador que primero carga, entonces se carga, como habíamos visto, la primera entrada, ¿sí? Luego, entonces se hace acá indica que se hace el OR entre ellos, ¿sí? En este caso es una puerta OR la que se aplica y luego se tira el resultado, por ejemplo, a una bobina, ¿ok? Ahora lo que vamos a ver es también que cada instrucción actúa sobre dos operandos, ¿sí? Las instrucciones AND, OR, están trabajando sobre dos operandos, pero las instrucciones LOAD, ¿verdad? Que es LD, que es cargar la primera, el LOAD entonces sirve para inicializar el programa, para conocer la primera entrada. Por eso acá teníamos, vamos a ir fijándonos, cargamos primeramente load, entonces esta es mi primera entrada, por eso hago load sobre, ¿sí? Después hago un OR, ¿sí? Que ya va a actuar sobre load, sobre este valor que estaba acá, ¿sí? Que había sido cargado, que es implícito, y sobre este valor que es explícito, ¿sí? Entonces, los operadores como OR, AND, ¿verdad? Que son las puertas lógicas que habíamos visto en la clase anterior, van a actuar sobre un operador implícito y uno explícito. Pero las puertas como LOAD, ¿sí? Que sirven para cargar inicialmente, para comenzar el programa, STORE, que sirve para guardar en el acumulador, ¿sí? Y la puerta NOT van a trabajar sobre un solo operando. Fíjense que el LOAD no está trabajando sobre nada previo, ¿sí? Está trabajando sobre un solo operando. OR sí, ya está trabajando sobre dos operandos. Esto que tenía en el acumulador, ¿sí? Y esto que es explícito, que se le indica entonces en esta instrucción. Y finalmente el resultado de esa operación OR sirve para alimentar a la bobina. ¿Ok? Entonces, las instrucciones load y store, ¿sí? Sirven para cargar el acumulador, ¿verdad? La memoria de nuestro PLC y almacenar o guardar, porque puede ser que yo necesite guardar ese resultado para utilizarlo más adelante, ¿sí? O pueden guardar entonces el resultado en el acumulador con store, ¿sí? La instrucción NOT no tiene un operando explícito, ¿sí? Sencillamente va a invertir el estado del acumulador. O sea, lo que yo tenga hasta ese momento guardado en mi acumulador, que puede ser un 1 o un 0, ¿sí? Porque son bits, ¿sí? Entonces, yo voy a invertirlo, ¿sí? Normalmente yo voy a trabajar con bits, ¿sí? Pero nada me impide que yo también utilice bloques de bits, utilice lo que se llaman palabras, ¿sí? Programas propiamente dichos y instrucciones graphic. Entonces yo todo este tipo de entradas o instrucciones yo voy a poder trabajar con mi PLC, pero voy a comenzar trabajando netamente a nivel de bits, ¿sí? Entonces, acá podemos ver que las entradas las instrucciones booleanas se pueden comparar con los elementos del lenguaje de contacto, ¿sí? Entonces, este es LOAD, la carga, ¿verdad? Conduce cuando el objeto que lo controla se encuentra en el estado 1, ¿sí? Cuando vale 1, entonces ahí conduce, ¿sí? Después, ST equivale, como habíamos dicho, a una bobina directa, ¿sí? El objeto asociado va a tomar el valor del resultado lógico del elemento del test. O sea, va a tomar el resultado de los
de lo que tenga previamente, es lo que me dice ahí, ¿sí? Entonces esto va a tomar el resultado de lo que tenga previamente, ¿sí? Y ahí tenemos la ecuación booleana. Entonces acá tenemos un AND, ¿sí? Un AND, primero cargo I sub 0, luego hago un AND entre estas dos puertas, ¿sí? Y entre I sub 0 y, que es el implícito, y I sub o 1, que es el explícito. Entonces, entre estos dos hago el AND. Estoy en este punto, entonces. En ese punto, entonces, mi bobina va a recibir esa señal y esa señal lo va a quitar como salida, ¿sí? Va a enviar como salida hacia la bobina, ¿sí? Otra cosa importante que hay que comprender con el tema de los lenguajes de instrucción, ¿sí? Las instrucciones que yo le doy a mi PLC es entender lo que es el flanco derecho y el flanco izquierdo, ¿sí? Fíjense, yo tengo, esto es lo que se llama cuando mi señal I sub 02, ¿verdad? Cuando comienza esa señal, ¿sí? Esta es la instrucción del flanco derecho, ¿sí? Entonces, esto equivale a un contacto de detección de flanco ascendente. Entonces, cuando el contacto entra en su flanco ascendente, ahí entonces mi resultado se va a 1, en el momento que va en su flanco descendente, ¿sí? Ascendente. La otra posibilidad es que cuando mi entrada está decayendo, está cambiando de estado, ¿sí? Entonces, ahí se va a activar, ¿sí? Y entonces esto se indica como un contacto de detección de flanco ascendente porque es positivo, ¿sí? Espera que esté ascendiendo esa señal y ahí el resultado va a 1. Y el flanco descendente, entonces, espera que la entrada esté decayendo, esté yendo de 1 a 0. Entonces, esto va de 0 a 1. Por eso se llama flanco ascendente, ¿sí? Y esto va de 1 a 0, ¿sí? Por eso se llama flanco descendente. Entonces, esa es otra forma también de trabajar. Y vamos a ver justamente que vamos a poder clasificar nuestros contactos y nuestras puertas AND, OR, ¿verdad? Y mis bobinas en base a que trabajen también con señales de enlace ascendente o descendente, ¿sí? Entonces, el PLC me permite también trabajar con, no solamente con contactos en abierto o en cerrado, sino también con señales del tipo enlace ascendente y enlace descendente, ¿sí? Y es un concepto muy simple, ¿verdad? El enlace ascendente, entonces, es cuando la señal está yendo de 0 a 1, ahí se activa mi resultado. Y el enlace descendente es cuando está yendo de 1 a 0, ahí se activa el resultado, ¿sí? Porque a veces puede ser que yo, por ejemplo, verifique que la máquina terminó de trabajar, ¿sí? Entonces, ahí recién yo voy a hacer otra operación. Entonces, cuando la máquina terminó de trabajar, tengo un detector, ahí va a 0, entonces ahí hago, qué sé yo, la siguiente operación que yo estaba queriendo hacer, ¿sí? Acá no, acá cuando detecto la señal, automáticamente, por ejemplo, hago la tarea que tengo que hacer. Acá vamos viendo, entonces, cómo puedo ir construyendo, ¿sí? Fíjense, voy a ir viendo después, justamente vamos a presentar todas estas instrucciones. Esto es AND negativo, quiere decir que hace la negación de este operador, ¿sí? Entonces yo tengo cargo, como siempre acá, primero m en sub 0, ¿sí? Aquí. Luego, hago el AND negativo, quiere decir que yo M10 va a estar negado, ¿sí? Por eso tengo AND negativo. Eso va a tomar la señal negada de M10, ¿sí? Y con eso va a excitar la bobina M11, ¿sí? Por otro lado, va a ser una carga de M sub 0, ¿sí? Y va a tirar sobre M10. Entonces acá, de esta manera, entonces, estas son las instrucciones que yo voy
escribiendo en mi PLC. Y esta es la circuitería a la cual está representando, ¿verdad? Entonces yo tengo, estos circuitos de contactos y de bobinas, ¿sí? Estos circuitos los estoy representando por medio de estas instrucciones, ¿sí? Y justamente los lenguajes gráficos, en vez de utilizar las instrucciones, generalmente nos presentan, nos permiten hacer circuitos sencillamente utilizando gráficos de este tipo, ¿sí? Utilizan gráficos de contacto para programar. En vez de programar con instrucciones, como es, vamos a decirle, lo más tradicional, se pueden también programar de manera gráfica también los PLC, directamente por su simbología de los contactos, ¿sí? Entonces, inclusive pueden ver, a modo de curiosidad les comento, que pueden bajar inclusive sus aplicaciones para Android o para lo que tengan sus iPhones. También hay aplicaciones que me permiten hacer programación de PLC en modo gráfico, ¿sí? Inclusive les explica ahí todo cómo programar su PLC en modo gráfico. Interesante también para aprender en modo gráfico. Entonces, sería bueno que también tengan, pero yo les recomiendo siempre saber programar en lenguaje de instrucción, porque esto es lo que van a encontrar más a la hora de hacer sus trabajos, ¿sí? O sea, ustedes son libres en realidad de utilizar el lenguaje de programación gráfica o el lenguaje de instrucciones, pero generalmente es preferible muchas veces hacer todo el planteamiento a nivel de instrucciones, porque hay más personas que conocen esto que esto, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que ustedes también, si van a estar, van a programar una máquina o van a buscar que eso se repare, entonces van a necesitar que otras personas también manejen el trabajo que ustedes han hecho, ¿sí? En la práctica, entonces, realmente, finalmente lo mejor es inclusive manejar ambos lenguajes, tanto a nivel de instrucciones como a nivel de gráfico de contactos, ¿sí? Entonces, acá vamos viendo, justamente ahora vamos a ver que el LOAD también puede depender de que la señal tenga enlace ascendente, ¿verdad? La instrucción del LOAD puede ser normal, ¿sí? Puede ser enlace descendente, ¿sí? Enlace puede ser por negación de la entrada, que es LDN, ¿sí? Normal, puede tomar una entrada negada, puede tomar el enlace descendente o de flanco ascendente y también el enlace descendente, ¿sí? Admite entonces LOAD las diferentes LDN, quiere decir que en realidad está negado este contactor, ¿sí? Está normalmente cerrado, ¿sí? Eso quiere decir LN. Luego, LDR quiere decir que trabaja con la señal en flanco ascendente. Y acá justamente se van presentando los diferentes casos, ¿sí? Entonces, acá está LD, normalmente actúa sencillamente como una señal, ¿sí? LDN, la señal de salida va cuando la propia señal LN va a un 0, porque está normalmente cerrado, ahí entonces va a actuar, ¿sí? Ese es LN. LDR, entonces la señal va a 1 cuando tiene un flanco ascendente, que es esto, ¿sí? Y LDF es con el flanco descendente, ahí entonces la señal va a 1. Entonces, acá en esta gráfica me muestra cómo están actuando cada una de estas posibilidades. Acá está el circuito y acá está la representación de cada una de estas líneas, ¿verdad? Utilizando mi programación por
lista de instrucciones, IL, ¿sí? Entonces esta es la lista de instrucciones, esta es, son los contactos, ¿verdad? Me van mostrando ahí los contactos cómo van actuando y cómo van excitando la bobina, ¿sí? Y acá me muestra mi cronograma en el tiempo de cómo va actuando en la medida que se van presentando las señales, cuáles son las respuestas que mi sistema va obteniendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces, como habíamos dicho, PLC se basaba en el hecho que tengo instrucciones secuenciadas, fíjense, están secuenciadas, y cronológicas y con entradas basadas en el álgebra de Boole, ¿sí? Acá me va indicando qué tipos de bits o de operandos yo voy teniendo, ¿sí? Puede ser un bit de entrada, puede ser 0 o 1 directamente, puede ser un bit de entrada de mi PLC, un bit de salida, ¿sí? Un bit interno. Hay muchos tipos de bits, entonces, con el cual yo puedo trabajar con PLC, ¿sí? Entonces, acá está la lista de los tipos de bits, ¿sí? Entrada mi autómata, mi PLC, salida mi autómata SQ, bit interno, bit de sistema, bit de etapa, ¿sí? En el folleto donde yo les pasé, se está explicando también cada uno de estos, ¿sí? Entonces hay muchos tipos de bits con los cuales yo puedo trabajar. Normalmente yo voy a trabajar principalmente con estos tres cuando hagamos nuestros programas para nuestra clase, ¿sí? Vamos a tomar los valores inmediatos o sencillamente vamos a referirnos con numeral I va a ser entrada en nuestra autómata y numeral Q va a ser salida, ¿sí? En algunos casos vamos a trabajar con los bits internos, ¿sí? Prácticamente acá vamos nosotros a estar trabajando más, ¿sí? Acá tengo, fíjense que así como yo puedo cargar mi PLC, tengo el LOAD, puedo hacerlo, puedo trabajar con cualquier tipo de señal, la directa, la que trabaja en negativo, la que trabaja con flanco ascendente, flanco descendente. Yo también puedo hacerlo lo mismo y son comandos con un signo diferente, se refieren a el tipo de salida de bobina que está excitando, ¿sí? Acá, por ejemplo, se tiene, cargó en mi acumulador LD1, ¿sí? Y acá tengo los diferentes tipos de salida de bobina, ¿sí? Puede ser que esta bobina, esta trabaja de manera directa, esta trabaja con la negación, ¿sí? Esta trabaja con el valor directa, la inversa, en conexión, ¿sí? Que es S, ¿sí? Trabaja en conexión y en desconexión, que es R, ¿sí? Entonces, acá tengo todo mi escenario de cómo yo puedo excitar mis bobinas también, ¿sí? ¿Qué tipo de señal de excitación para la bobina puedo yo tener? ¿Qué tipo de bobina yo puedo estar generando a partir de mi carga, ¿sí? Puedo indicarle que directamente va a ser una bobina directa, que es lo más usual, pero también puedo tener una bobina inversa, que sería este caso. Pero vamos a ver que hay circuitos de protección y ese tipo de cosas donde yo comienzo a excitar mi bobina de alguna otra manera, ¿sí? Mi bobina en conexión, que es S, y mi bobina en desconexión, ¿sí? Entonces, puedo ver que mis bobinas de mi salida, porque todas estas son salidas a partir de una señal de entrada de mi PLC, puedo tener varios escenarios. Acá me va justamente presentando. ST es lo normal, ¿verdad? STN, entonces, va, cuando mi señal está en 1, entonces ahí es que va actuando en negativo, ¿sí? Acá va mostrando, ¿sí? Cuando está activado y cuando está en desconexión, ¿sí? Acá tengo lo mismo para las puertas AND, ¿verdad? Entonces tengo las diferentes palabras. Fíjense cómo se van. Al principio yo conocía LD, AD, ST, LD, ¿verdad? Después voy sumando los diferentes casos de los tipos de señales que puedo manejar. Entonces, LD era lo usual, pero después ya voy sumando LDN, LDR, ¿verdad? LDN entonces era para contacto en cerrado, ¿verdad? De flanco ascendente y de flanco descendente, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿sí? A partir de una entrada, mi bobina de salida podía tener, ¿sí? Lo normal, ¿verdad? En directa. Y también puedo tener los diferentes
puedo tener las diferentes situaciones, como negación, ¿sí? En conexión y en desconexión, ¿ok? Con la puerta AND lo mismo, ¿sí? La puerta AND normalmente esta era mi situación, ¿sí? Pero yo puedo indicar que de mi memoria voy a utilizar en el explícito. Fíjense que AND N está negando la puerta explícita, en este caso es I sub 02, ¿sí? Entonces a ese le está negando, ¿sí? AND R, ¿sí? Va a trabajar con el flanco ascendente, ¿sí? De mi señal. Mi señal en este caso, AND R, va a indicar que yo acá tengo que tener una señal de flanco ascendente, ¿sí? Y AND F va a necesitar que mi señal sea de flanco descendente, ¿sí? Entonces, el explícito, siempre el N se está refiriendo al explícito. El explícito acá es I sub 02, ¿sí? Acá AND R está tomando el flanco ascendente, entonces esta señal tiene que ser, que es la explícita, tiene que ser I sub 04, ¿sí? Esta AND, entonces, está actuando con lo que yo cargaba, como habíamos dicho, en I sub 03, este era el implícito. El implícito de esta puerta AND es lo que yo cargué acá con LOAD. Acá fui cargando con LOAD estos valores, M2, 10, 1 en cada caso, ¿sí? Y acá fui operando con AND en sus diferentes versiones. Esta es la normal, ¿sí? Que ya habíamos presentado al principio. Luego, cuando AND vale es negativo, ¿sí? Esto tengo que tener en negativo este contactor. El flanco positivo, ¿sí? Trabaja en flanco positivo, como me indica aquí, o en flanco negativo. Y acá voy viendo entonces cuál es la relación entre, fíjense que AND me va mostrando la relación entre mi primer operador, ¿sí? Y es 1, por ejemplo, y acá está lo que se va presentando, que es la siguiente señal, ¿sí? Y el resultado en el tiempo entre esta señal. Observen bien estos dibujos, le va a mostrar algo, el funcionamiento de estos operadores, ¿sí? La puerta OR también va siendo lo mismo, ¿sí? Pero en este caso voy teniendo las relaciones de la puerta positiva y negativa, ¿ok? Vamos a hacer otra sesión más, ¿sí? Hasta acá entonces vamos a, en la siguiente sesión vamos a ubicarnos en esta lámina y vamos a continuar, ¿ok? Nos vemos enseguida.